vamos a devolvernos. Hay que orar, hermano, antes. Sí, hermano, hay que orar antes. Así es. Sí, claro, no era pregunta, era como que decirle. Véngase. Antes de eso parece, hermano, o ahí, o qué. Como guste, hermano. Como usted sienta, se siente mejor. Si quiere, sentados, vamos a darle gracias a Dios. Viene bien cansado, hermano. Sí. Parece. Vamos a orar. Así es. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesucristo, te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Padre, te rogamos tomes toda autoridad sobre esta actividad que vamos a realizar, mi Señor, para que tu Santo Espíritu dirija las palabras, Señor Jesús, a los corazones que tanto te necesitamos. En el nombre de Jesús, que esta actividad sea de bendición, poderoso de Israel, para todas aquellas personas que están gimiendo desde el fondo de su corazón por una caricia tuya, por un cambio de vida. En el nombre de Cristo bendice también tu iglesia, Señor, que estas palabras, Señor, lleguen al corazón del ser humano. Tuya la honra, mi Cristo, tuya la gloria, tuya la alabanza y tuya la adoración. Amén. Vamos a empezar, hermano. Vamos a nada, Usted lo que diga, ya estamos listos. Usted me dice, varón. ¿Usted está listo? Ya estoy listo. Déjeme presento, hermano, yo presento todo y luego ya cuando le diga, hermano, bienvenido, Sí. ya usted platica, ¿sale? Claro que sí. Para que se vaya guiando ahí a como se... Quiero ver lo que me diga que ya estamos. Ahí está, ya estamos, hermano. Listo. Bien. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos sean todos ustedes a su nuevo segmento, ¿verdad? Ya que llevamos, va a ser nuestra cuarta participación en este segmento. Busquemos juntos a Dios. También les queremos dar las gracias a todos ustedes porque siempre están pendientes de todo lo que se vive aquí en el canal, ¿verdad? Pues ya Cuéntame Lobo, La Voz Biker y va a haber un nuevo segmento. Pero hoy estamos en el día... Un día especial, un día de buscar a Dios, un día de buscar la manera de seguir adelante en esto que es pues la palabra de Dios constante, ¿verdad? Que hoy en día es tan difícil de llevarla a cabo, de llevar correctamente la palabra de Dios, porque más aparte de uno actuar conforme a la voluntad de Dios, pues aparte hay mucha gente, ¿verdad? Que ya cuenta sus historias, que ya no desvirtúan la palabra del Señor, la mueven a su manera, que son cosas que están fuera de contexto, ¿verdad? Ya nada más, digamos, de manera personal, sino también de manera bíblica. Y pues hay que tener mucho cuidado lo que escuchamos, lo que vemos y lo que decimos, porque pues sabemos que ahorita, hoy en día, se está utilizando la palabra de Dios hasta para cosas muy malas. Pero tenemos aquí a un pastor, un predicador, ministro, que viene a darnos la palabra del Señor, viene a hablar de los enigmas, viene a hablar de la palabra del Señor. Ahí nos vamos a dar cuenta ahorita de lo que estamos más o menos hablando. Va a ser una palabra muy bonita que va a llegar directamente a su corazón. Y vamos a tratar también de contestar sus preguntas, que los que estén aquí, que puedan en vivo, ¿verdad?, hacer su pregunta, que pidan su oración, que quieran conocer también de la palabra. Aquí nos pueden comentar y vamos a estar directamente en vivo por alrededor de 1 hora. Aproximadamente, en veces es más, en veces es menos. Pero para que estén al pendiente, mi gente, y pues esto es parte de lo que se vive aquí, en esto que se llama Busquemos a Dios Juntos. Sean bienvenidos todos ustedes, y vamos a iniciar con esta que es nuestra, ya es de ley, ¿verdad?, que tenemos pues el inicio de la iglesia. Vámonos, mi gente, bienvenidos sean todos, y vámonos a... ¿Qué pasó? Ahí está.
Y ahí estamos otra vez en vivo, mi gente, directamente desde el estudio de Lobo de Chihuahua, aquí con el hermano ministro Rito Baeza. Rito Baeza, hermano, bienvenido sea usted. Gracias, a hermano, este lugar, Padre. gracias por tomarse el tiempo de venir a hablar de la palabra de Dios. Pero cuéntenos, hermano, ¿qué traemos preparado hoy? ¿Traemos un enigma? ¿Traemos una predicación? Traemos un breve mensaje. Primero que todo, queremos dar gracias a Dios por darnos la bendición de estar por este medio, pues llegando a los corazones de la gente. La idea y el propósito no es querer predicar una religión, ¿verdad? Sino compartir la palabra de Dios en los corazones de la gente que nos escucha a través de este medio. De antemano la palabra de Dios nos indica y nos aconseja, ¿verdad?, que podemos observarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En esta tarde yo traigo de alguna manera un mensaje o una enseñanza, por decirlo así. Ya ustedes analicen, ya ustedes piensen. Yo sé que por este medio nos escuchan varios pensamientos, varias filosofías, varios corazones, pero nuestro propósito, vuelvo a repetir, es compartir la palabra de Dios, y ojalá y deseamos con todo nuestro corazón que la palabra de Dios venga a ser el trabajo en el corazón del ser humano, traer lo que tanto anhelamos todos, lo que tanto deseamos, que es la paz. Amén. Y quiero compartir con ustedes de alguna forma un mensaje que viene en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 20 en adelante. Si tú eres lector de la palabra de Dios y tienes por ahí la Biblia y puedes ir por ella, pues ábrela en esa parte, y para que veas que no estamos trayéndote algo que tú no puedas conocer. La Biblia dice de la siguiente manera: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con los hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les contestó: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarlos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué quiere decir ese versículo, hermano? Este versículo trae un mensaje muy interesante al corazón del ser humano. Les voy a explicar. Yo creo que todos en nuestro afán o en el anhelo de nuestro corazón, de alguna forma, es buscar nuestros sueños, ¿verdad? Luchar por lograr nuestros sueños, llegar a las metas que de antemano desde niño nos hemos propuesto. Desafortunadamente muchos desviaron sus sueños y sus metas, pero también quiero hacer hincapié que a veces lograr lo que queremos o obtener lo que buscamos tiene un precio. Amén. En esta ocasión, en este pasaje de la Biblia, había dos apóstoles del Señor que deseaban lo que todo el mundo deseamos, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría estar ya sea a la derecha o a la izquierda del Señor allá en el reino de los cielos? Pero ellos, como todo el mundo, deseaban y necesitaban llegar a ese punto. Cuando la madre de estas dos personas se le acerca a Jesús y le hace esta petición, el Señor le da una respuesta muy sabia y le dice: pueden beber del vaso que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y los hermanos, los apóstoles, le contestaron: sí podemos. Y Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Y él estaba consciente que el corazón de aquellas personas era sincero. Nosotros, saliéndonos un poquito del tema bíblico, del tema espiritual, yo creo que todos los seres humanos deseamos lo mejor, ya sea para nosotros o para las personas que amamos. Sí. Todos buscamos el bienestar de nuestro personal o el bienestar, ya sea ya cuando estamos casados, de nuestros hijos, o cuando estamos solteros, de nuestros padres, de nuestras madres o de nuestros hermanos. Todos quisiéramos que toda nuestra familia o uno mismo pudiéramos obtener y ser alguien importante en la vida. Muchos buscan sus sueños y pelean la batalla y se meten férreamente a buscar lograr los objetivos que ellos se han propuesto, ya sea por medio del estudio, ya sea en el trabajo, buscar puestos importantes.
desafortunadamente hay quienes no pelean dignamente, hay quienes no luchan de alguna manera sana, sino que buscan la manera de llegar al puesto o al lugar que ellos anhelan, caiga quien caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera todos deseamos llegar a tener o obtener algo importante en nuestras vidas. Desafortunadamente hay situaciones en la vida del ser humano que el costo es muy alto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay personas que se van a Estados Unidos para buscar el bienestar de su familia, el bienestar de sus hijos, y a veces el precio que tienen que pagar es abandonar a su familia, abandonar su tierra, abandonar a las personas que aman por llegar a una tierra desconocida y tener que sacrificarse para poder dar lo que ellos desean dar a su familia. A veces hay que pagar el precio, vuelvo a repetir, y el precio a veces es muy alto. En esta ocasión vamos a regresar a la palabra de Dios. Los dos apóstoles hacían una petición muy importante al Señor. Yo quiero estar a tu derecha y yo quiero estar a tu izquierda, aunque ellos no lo hicieron en lo personal, pero la mamá de ellos, que amaba a su familia, fue ante el Señor y se postró y le dijo: oye, Señor, permite que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús de antemano les dice que para poder lograr estar ya sea a la derecha o a la izquierda, o poder entrar al reino de los cielos, en este caso, en la vida de ellos, les hace una indicación y les dice, más bien les hace una pregunta y les dice: ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿O beber del vaso que yo voy a beber? Y cuando Jesús les dice estas palabras, no les estaba hablando de algo placentero, no les estaba hablando de algo de algo sencillo. Prácticamente les estaba hablando del proceso que él más adelante iba a vivir y vivió como hombre. En este caso estamos hablando del derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Estamos hablando del desprecio que él sufrió por la gente, por la multitud que gritaba cuando el rey o el representante de la ley en ese entonces, que era Pilato, les decía: pues yo no encuentro ningún problema en este hombre para ser juzgado. Pero la gente, hermanos, le injuriaba y le gritaba que deberían de ser crucificados. Gracias a Dios que eso pasó, porque eso nos da la oportunidad a nosotros de poder obtener precisamente lo que los apóstoles obtuvieron, la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, especialmente a estos dos apóstoles, que les hace la pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Está hablándoles de la copa que él estaba por beber. Una copa, hermano, no muy agradable. Estamos hablando de azotes, estamos hablando de injurias, estamos hablando de una corona de espinas puesta en la frente. Estamos hablando de la gente que lo humillaba y le gritaba. Estamos hablando de cargar una cruz pesada a cierta distancia. Estamos hablando de ser clavado, sus manos y sus pies en un madero. Estamos hablando de ser levantado. Estamos hablando de derramar hasta la última gota de su sangre que él tenía en su cuerpo. Estamos hablando de que su costado sea traspasado precisamente por una lanza, donde ya no, al no haber sangre, empezó a salir agua con hiel. Estamos hablando de un sacrificio prácticamente inhumano. Cuando habla del bautismo, habla precisamente de ese proceso. Y cuando los apóstoles contestaron con una seguridad en ellos: sí podemos. Jesús, al conocer sus corazones y al conocer el futuro, les contestó: en verdad van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. En verdad van a beber del vaso del que yo voy a beber. Y la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no narra la historia precisamente de lo que estos hombres sufrieron, lo que ellos padecieron, sí hay personas que se han encargado de investigar el proceso y la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Y créanme que cada uno de ellos pagó el precio, un precio no muy agradable. Nosotros
nos esforzamos por obtener, ya sea en lo material o en lo sentimental, luchamos por obtener lo que nosotros anhelamos. Pero anhelar llegar al reino de los cielos, también hay que pagar el precio. Aunque en nuestro tiempo ya no es un precio muy catastrófico, muy doloroso como en aquel tiempo obtuvieron los apóstoles por seguir a Jesús, por predicar la palabra de Dios, por oponerse precisamente a las religiones que alejaban al ser humano de Dios. Amén. Ahora nosotros en nuestro tiempo lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón, es entregarle a Dios nuestros pecados, es decirle al Señor, ya no quiero vivir yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Ahorita el precio que el Señor pide al ser humano nada más es arrepiéntete de tus pecados, abre tu corazón, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es más fácil, hermano, buscar al Señor en estas épocas que en el antiguo, ¿verdad? Que antes de que Jesucristo rasgara el velo, digamos, ¿no? Por lo menos en el precio físico que se ha de pagar, sí, ahorita si lo comparamos con el precio que la iglesia en sus inicios tuvo, sí es más fácil. Pero de alguna manera, y viéndolo desde otro punto de vista, pues es un poquito más complicado. Amén. En muchos aspectos, pues, digamos. Sí. Por la maldad que está ahora, todo es más fácil. En ese aspecto tiene razón, hermano. ¿Qué título lleva la predicación, hermano, para la gente? Lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta manera. seguir a Jesús. Sí. Vamos a tomarnos un break de 1 minuto para saludar a toda la gente, hermano. Tome un traguito. Dice, está Lobo García, Víctor, en vivo. Un saludo, mi amigo, un saludo. Y Panchito Contreras también está. Jesús Chacón y Ana Soto. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios los guarde. Sí, también ahí un saludo a la hermana Ana Soto, ¿verdad? Que también predica ahí en la radio y todo. Hermana, Dios le bendiga. Hermano Chacón. Carlos Aguirre se acaba de conectar hace un ratito. Y Abraham Magallanes nos está viendo desde Estados Unidos, hermano, también. Dice una persona, dice Jefsiba Beula, Dios los bendiga y los siga usando grandemente. Igualmente, que Dios le bendiga. Estábamos en la predicación, hermano. Estamos hablando de lo que cuesta, de alguna manera nos salimos un poquito, si ustedes se fijaron, salimos un poquito del contexto bíblico para hacer antemano, hacer hincapié a veces lo que cuesta buscar nuestros sueños, ¿sí? Pero nos regresamos una vez más a la palabra de Dios para hacer hincapié también lo que cuesta, ¿sí? Llegar al reino de los cielos. Y decíamos de antemano que en nuestro tiempo ya por todas las libertades de expresión que hay, ya por los derechos humanos que existen en la actualidad y por tantas y tantas cosas que nos dan a nosotros la oportunidad y la libertad de elegir, ¿sí? Ya no es tan, ¿cómo diríamos decirlo? Tan cruel predicar que Cristo vive. Ahorita lo único que tenemos que hacer es agarrar la palabra de Dios, escudriñarla, leerla y llegar al entendimiento para así dejar que Dios guíe nuestros pasos. Ahorita lo que el Señor está pidiendo nada más es de que, como dice la Biblia, el que robe ya no robe más. ¿Sí? Ahorita lo que Dios está pidiéndole al ser humano, que dejemos de hacer lo que físicamente, moralmente y espiritualmente nos hace daño, que dejemos de practicarlo para poder practicar lo que física, moral y espiritualmente traen paz a nuestro corazón. Estamos hablando de dejar la droga, estamos hablando de dejar el alcohol, estamos hablando de dejar la fornicación, el adulterio y todas esas cosas que en algún tiempo para el ser humano entre comillas les parece bueno y placentero, pero que a la larga trae intranquilidad y dolor al corazón del ser humano. Ejemplo, el que se droga, el que practica la drogadicción, hermanos, créanme que en su corazón está vacío. Y no nomás trae tristeza para sí mismo, trae tristeza para sus hijos, trae tristeza para sus padres, trae tristeza para las personas que lo rodean. Así es. Y lo que Dios quiere es precisamente traer la paz que tanto anhelamos todos los seres humanos. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de la iglesia primitiva, servir a Jesús era sinónimo de cárcel, era sinónimo de muerte. Y podemos
escudriñar y podemos estudiar y podemos investigar, y nos vamos a dar cuenta que todos y cada uno de los 12 apóstoles no tuvieron una muerte muy placentera, salvo uno de ellos, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Eso nos vamos a ir Juan el teólogo. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Sí. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, hermano. Acuérdese que vamos a hablar de todas las muertes de los apóstoles. Sí. Ahorita los enigmas, pero estamos en la predicación. Hermano, también quisiera yo hacer, como dice usted, pues más que hincapié, más que una pregunta, más que un cuestionamiento o una duda. Yo digo que buscar a Dios hoy en día, hermano, es muy fácil, pero también es muy difícil. Porque hay veces que los chavos erróneamente buscan a la palabra de Dios porque ya la familia ya dice, es que yo soy porque toda mi familia es de tal religión, de tal lado, y como que se basan a que si ellas cambian o escogen otro camino, hermano, ya van a rechazar a su familia o X o Y. Y también hablando de lo malo que usted contaba, hermano, quisiera ser yo, antes yo era de servir al Señor. Había una canción mundana, hermano, que decía cosas buenas que parecen malas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada, decía, era un grupero de los 90s. Pero me puse, yo cuando escudriñé las palabras, vi que también decía esto la palabra de Dios, decía lo bueno. Le llamas malo, y a lo malo le llamamos así bueno. Sí, ¿Quieren un ejemplo? Te invito a la iglesia. Vamos a la casa de Dios. No, qué aburrido. No, cambiar de religión. Oye, te invito a un party. Te invito a un antro. No, hombre. Inmediatamente en 10 o 15 minutos los jóvenes ya están listos para ir. A lo malo, tristemente, el ser humano le llama bueno. Pero a lo bueno, a lo que trae paz, a lo que trae tranquilidad, a lo que viene a alimentar nuestra alma y nuestra relación personal con Dios, a eso le llamamos malo. Y eso es bíblico. Por eso yo les invito a las personas que nos están escuchando a través de este medio, no te quedes estático, no te quedes nada más con este mensaje, no te quedes con los mensajes que recibes día a día, porque tristemente ahorita se están levantando muchas filosofías y muchos pensamientos, y se están levantando muchas situaciones que tratan de menguar la relación o la búsqueda de Dios, del ser humano a Dios, ¿sí? Y es bíblico también, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, hombres que van a hablar elocuentemente, hombres que van a traer un mensaje que para el ser humano es prácticamente, o sentimos que es algo maravilloso, pero que el trasfondo de eso es alejarnos de Dios. Por eso es muy importante que todos, ya que tenemos la libertad y tenemos la oportunidad de obtener la palabra de Dios en nuestras casas, y mismo Jesús nos aconseja, nos dice, escudriña las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la verdad y la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, todos nosotros, gracias a Dios, el Señor nos dio una capacidad de razonar, de pensar y de elegir. Pero hay que hacerlos con el pleno conocimiento de lo que estoy eligiendo es para bien. Bueno, hermano, siempre a todos los que han venido no se han salvado de que les haga una pregunta, hermano. Entonces, la vez pasada les pregunté cómo es que se busca a Dios en el trabajo, con las amistades. O sea, cómo, si tú eres cristiano, cómo convives con gente que no es cristiana, con gente que no cree en la palabra de Dios, y de todo. Y luego, varias preguntas, pero usted, hermano, le quiero preguntar personalmente, yo sé que no está nada escrito, pero que nos diga, ¿cómo le hace una persona cuando, por ejemplo, yo estoy en el trabajo y tengo un amigo que dice que es cristiano, pero siempre anda haciendo lo malo? ¿Cómo es que se actúa allí, hermano? Si se supone que yo no soy cristiano, pero el que me habla de Dios siempre está haciendo lo malo. Tristemente, sí, o esto es algo general, ¿verdad? Porque todo mundo cree en Dios, aún los ateos, aunque dicen no creer en Dios, ellos creen en algo grande, en algo fuera de lo natural, y eso le vamos a llamar nosotros deidad. Todo el mundo cree en Dios, pero
desafortunadamente no todo el mundo le cree a Dios, porque son cosas muy distintas. Creer en Dios es saber que existe algo más grande que nosotros. Creer en Dios es saber que hay alguien que creó el universo, que creó, aunque digan la gente que no cree en Dios, que salió de la nada, también creen en algo grande, algo sobrenatural. Pero creerle a Dios es creer en sus estatutos, es creer en su palabra, es creer en el deseo de su corazón, es creer en sus mandamientos, y no nomás creer en ellos, sino seguirlos, practicarlos. La misma Biblia nos enseña y nos dice que no nada más hay que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Porque qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que tenemos delante de nosotros un platillo tan suculento y tan rico y tan sabroso, y no poder saborearlo, no poderlo gozarlo, no poderlo disfrutarlo, por el simple hecho de que pues no quiero. Para mí es más importante el placer de mi carne, el placer de mis pensamientos. Por eso volvemos ahorita a lo que usted decía, de que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llamamos malo. Bueno, hermano, tomando una pausita, ¿quién es el hermano Rito Baeza? ¿Quién es en su casa? ¿Quién es en el trabajo? ¿Quién es en la iglesia? Porque les comentábamos anteriormente, pastor, ministro, platíquenos un poquito quién es usted, hermano. Pues gracias a Dios, en mi casa pues soy papá, soy esposo, y doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de ser, como dice la Biblia, el sacerdote de mi casa. En la iglesia, soy ministro de la iglesia. Ahorita estamos trabajando ahí en la Sexta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, apoyando a nuestro pastor, a nuestro hermano Elío Adame, ¿sí? Y en el trabajo, pues soy compañero de trabajo. Doy gracias a Dios porque he ganado de alguna forma el respeto y el cariño de mis compañeros de trabajo. Doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad, por ejemplo, en la colonia, de ganarme el respeto de los vecinos. El hecho de salir de mi casa y sentarme en la banqueta y que el vecino diga, hey, no digan más las palabras porque ahí está el hermano Rito, para mí es un privilegio muy grande. Dice, hermano. Y como hijo de Dios, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser su representante aquí en la tierra. Perfectos, nadie hay. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, todos cometemos, estamos en la mira de alguien que nos quiere destruir, pero gracias a Dios que estamos tomados de la mano del único y verdadero Dios, que nos saca adelante, que nos pone en el lugar que Él ha escogido para nosotros. No nada más conmigo lo ha hecho con cada uno de los que Él elige, con cada uno de los que Él escoge, con cada uno de los que Él llama. Y yo puedo asegurar que a través de este medio, que las personas que me están escuchando, Dios tiene un lugar muy especial para ti. Ayer platicaba con unos jovencitos que tristemente andan en la droga, y yo les decía, miren muchachos, en algún tiempo pasado nosotros también practicamos ese estilo de vida, pero ahorita doy gracias a Dios porque llegó a mi vida, tocó las puertas de mi corazón, me dio la sabiduría para poderles abrir la puerta de mi corazón y Él entrar y darle un giro a mi vida, darle un cambio a mi vida. Vamos a regresar un poquito al tema. El estar lejos de Dios, el practicar lo que yo pienso que es lo bueno para mí, el beber del vino, el fumar, la droga, que en ese tiempo la gente y el ser humano piensa que es lo máximo. Puedo decirte que con el paso del tiempo te das cuenta que no es verdad y viene a traer amargura a tu corazón, viene a traer tristeza a tu vida. Pero doy gracias a Dios porque al hermano Rito en un tiempo el Señor llegó, tocó las puertas de su corazón y le dio un estilo de vida diferente. Puedo decir, gracias Señor, porque me diste vida. Amén, hermano, bendito Dios. Qué hipócrita, dicen la gente, ya ve cómo es la gente, hermano. Sí. Qué hipócrita, ya se divirtió, ya se puso sus buenas, ahora sí ya quiere ser muy santo. No, hermano, la verdad que es una tristeza, porque mire, si una persona lucha
que se está ahogando y lucha por salir de ese, aunque batalla, aunque no sepa nadar, y lo logra, todo el mundo le aplaude. Sí. Pero si usted se debate entre la vida y la muerte con las drogas, porque no, como me mencionaba, hermano, no es destruirse usted, también se destruye su familia, Sí. también se destruye su amigo, se destruye generaciones completas, porque muchas veces no logramos cumplir el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Que es tener una familia, tener hijos, pues llenar el mundo, ¿verdad? De gente, pero no nada más llenar el mundo de gente, sino de gente que sea bendecida por Dios. Y cuando uno se destruye, que muere uno sin hijo, muere uno sin Dios, y acorta uno su vida, eso no son los planes del Señor. No. El Señor es que tú vivas. Y cuando uno hace eso, hermano, que uno lucha por salir adelante, más allá de que uno le agradezca, que no que te lo agradezca, que ay, que si no, que simplemente ve eso, que te digan, qué bueno que estás luchando contra ese cigarro, contra esa cerveza, porque siempre vamos a ser lo hipócritas para la gente, Sí. siempre, hermano. Pero ¿qué opina usted, hermano, acerca de una persona? Ya lo hemos comentado, pero me gusta que la gente se empape de algo que es lo común y que es lo cierto. Sí. Una persona que trata de buscar a Dios, que yo voy a la iglesia porque yo soy un fumador, y voy a la iglesia, hermano, pero no aguanto las ganas y salgo y me echo un cigarrito. Entonces voy a ir a la iglesia y como yo sé que dura 2 horas, 3 horas, me echo mi cigarrito antes. ¿Esa persona es hipócrita, hermano? ¿O es una persona...? Voy a contarles 2 anécdotas. La primera, en mis inicios como hijo de Dios, tuvimos la oportunidad de evangelizar a 2 jovencitas que prácticamente vivían solas. El papá de ellas tenía 2 bares y la mamá tenía unos restaurantes. Y ellos, por ocuparse de sus negocios, siempre las dejaban solas. Una tenía 14 y la otra tenía 15 años. Y tenían hermanos más chiquitos. Y ellos se hacían cargo de ellos. Pues claro, imagínate una jovencita de 15 años viviendo sola. Pues ¿cuál era su estilo de vida? Su estilo de vida eran pues los bailes, llegar tarde. Pues nadie le ponía rienda. Cuando nosotros los conocimos, empezamos a hablarles de la palabra de Dios. Gracias a Dios ellas escucharon el mensaje, se empezaron a acercar al Señor, y un día que llegamos a sus casas a invitarlos a una actividad de jóvenes, estaba el papá muy enojado y salió con un rifle. ¿Sí? Y yo a él lo conocí cuando yo andaba sin Cristo, y él me conoció y él sabía que de alguna forma conoció mi forma de vida, conoció mi estilo de vida, y no éramos muy amenos el uno con el otro, o sea, teníamos algunas rencillas. Pero cuando él sale con el rifle, me dijo las siguientes palabras, y nunca se me van a olvidar. Quiero que te largues de mi casa, así me dijo. Yo prefiero que mis hijas sean unas prostitutas antes de que sean de esa religión. El ser humano no sabe y no entiende y no se da cuenta que entregarle la vida a Cristo es algo maravilloso. Amén. La segunda anécdota que quiero contarles habla también acerca de un joven que al venir a Cristo, ¿sí? Él tenía precisamente el vicio del cigarro. Y un día se entregó a Cristo, se bautizó, iba a la iglesia, pero su rostro reflejaba mucha tristeza. Y un día me dijo, hermano, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, cómo no, varón, dígame. Mire, ya dejé la cerveza, ya dejé los bailes, ya dejé la droga. Nada más el cigarro, no lo he podido dejar. Y yo me sonreí y le dije, varón, ¿cuántas cajetillas se fuma diarios? No, dijo, nomás me fumo 3. ¿Cajetillas? No, 3 cigarros, perdón. Nada más me fumo 3 cigarros. Le dije, déjeme decirle, uno después de cada comida, como la recetó el doctor. Me dijo, efectivamente. Hermano, le dije, ¿y cómo compra los cigarros? No, dijo, siempre los compro sueltos. Voy a la tienda y compro un cigarro. Tristemente, somos muy dados, los seres humanos también, a querer quitar la paja del ojo del hermano, sin darnos cuenta que a veces traemos una viga atravesada en él. Somos muy dados a querer que las personas
vivan una vida recta, y a veces el trasfondo de su lucha no la conocemos. Este jovencito me dice, hermano, no puedo dejar el cigarro, y yo lo entendí porque era un vicio que estaba arraigado en su vida. Entonces yo le dije, hermano, usted después de que come, va y compra el cigarro, sí. Le voy a dar un consejo. Dije yo, primera pregunta, ¿quiere dejar el vicio? Dijo, sí, hermano, sí, porque me está haciendo daño, no nada más física, sino moral y espiritualmente. Él se sentía culpable delante de Dios. Entonces le dije, mire, ahorita después de que coma, vaya a la tienda y cómprese un cigarro. Cuando ya lo pague y salga de la tienda, inmediatamente desbarátelo y tírelo. Y sabe una cosa, no va a estar a gusto, regrésese y compre otro cigarro. Pero en cuanto salga de la tienda, desbarátelo y tírelo. Y me dijo, hermano, pues eso estoy tirando el dinero. Es lo mismo que está haciendo, le dije. Nada más que al fumárselo, no nomás lo está tirando, se está haciendo daño física, moral y espiritualmente. El hecho que me pida ayuda, el hecho que usted me diga, quiero dejar de fumar, eso significa que le está doliendo. Así quedó la cosa, ¿no? Como al mes me lo volví a encontrar y me dice, hermano, tengo un mes que no fumo. Digo, ¿cuántos cigarros desbarató? Tremendo. Como 20, dice. O sea, traigo dinero. A veces, yo sé que todo el mundo luchamos contra debilidades. Todos somos débiles. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Pero necesitamos fortalecernos en nuestras debilidades, como dijo el apóstol Pablo. Y buscar la manera de luchar, primeramente con Dios. Primeramente es buscar a Dios en oración, decirle, Señor, ayúdame, y después tener que hacer lo que tengo que hacer por dejar de hacer lo malo. Si tengo un hábito que a Dios no le agrade, pues ahora sí, como decíamos en el mensaje anterior, cuésteme lo que me cueste, tengo que lograrlo. Amén, hermano. Seguimos con la predicación, hermano, ya terminamos, digamos. Ya, de antemano quiero terminar el mensaje de la siguiente manera. Busca a Dios. Busca a Dios, como dice la Biblia, mientras Él pueda ser hallado. Llámale en tanto Él está cerca. Yo no conozco tu filosofía, yo no conozco tu religión, yo no conozco tu manera de pensar, yo no conozco en qué enfocas tu fe, ¿sí? Pero yo quiero aconsejarte que busques a Dios. Y cueste lo que cueste. Escudriña la palabra, llega al conocimiento de la verdad. Conozco testimonios, acabo de conocer una hermana que se acaba de convertir a Cristo, donde ella misma agarró la palabra de Dios, la empezó a leer y Dios le empezó a hablar y empezó a transformar su vida. Y de antemano, pues, a la hermana Mayra le digo, Dios la bendiga, hermana, y échele para adelante. Ya la balconeamos, hermano, va a decir, hermano, no me balconees. Bendito Dios. Bueno, hermano, ¿y qué pasó con las historias de las muchachas? ¿Sí se convirtieron? Gracias a Dios las dos se convirtieron a Cristo. Y aunque el papá las corrió de la casa, ellas permanecieron fieles. Al paso del tiempo, tanto el papá como la mamá, por eso les digo yo, y como dice la palabra de Dios, a veces hay que pagar un precio, Ellas tuvieron que pagar el precio del desprecio de sus padres, ellos tuvieron que pagar el precio de salir de su casa, ellas tuvieron que pagar un precio de ser desechados por sus padres, de ser negados por sus padres, pero al final vino la recompensa. ¿Por qué? Porque tanto su padre como su madre se convirtieron al Señor. Ándele, bendito Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Sí, y hay que pagar un precio. Los apóstoles, ahorita vamos a entrar en materia como usted le dice al enigma, los apóstoles pagaron su precio, y un precio, caramba, no muy agradable que digamos. Pues ahí está, no te lo pierdas, quédate con nosotros, vamos a ver los enigmas. ¿De qué clase de enigma está hablando el lobo? Pues bueno, vámonos a este enigma que es uno de los más bonitos, que yo considero que es uno de los más bonitos, hermano. Busquemos juntos a Dios, y aquí con el enigma también ya lo tenemos aquí principalmente, hermano, que se titula La muerte de los apóstoles. De los apóstoles, claro que sí. Vamos a empezar. Dame un segundo, sí, vámonos primero, sí. Hermano. Aquí está, espérame. Es que tenemos que buscarlo, hermano, para que no nos dejen. Es que sí traigo. Sí, a ver si busquemos.
Paz de Cristo, hermanos.